Hola a todos, soy Marco, y les doy la bienvenida a Basic Math for Secondary. Hoy vamos a resolver un interesante problema de proporcionalidad que nos ayudará a entender cómo calcular el consumo de provisiones en distintas situaciones. Vamos a ver cada paso juntos para que quede claro cómo aplicar esta teoría. Si te gusta aprender matemáticas de forma práctica y sencilla, te invito a suscribirte al canal @Basic Math for Secondary. Darle me gusta a este video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Empecemos. En el siguiente problema nos dice que 360 soldados tienen provisiones para 20 días, a razón de 3 raciones diarias. ¿Para cuántos días tendrán provisiones si se aumenta 40 soldados y el número de raciones diarias se reduce a 2 por día? Bueno, para resolver esta pregunta existen muchas formas. Lo primero que haremos es colocar las magnitudes con sus respectivas cantidades. Empecemos entonces. En una primera situación nos dicen que 360 soldados tienen provisiones para 20 días, a razón de 3 raciones diarias. En una segunda situación se agregan 40 soldados. Por lo tanto, el número total de soldados será 400, ya que 360 más 40 resulta 400. Y nos preguntan, ¿para cuántos días alcanzan estas provisiones? Como no sabemos, colocamos un X. Y nos dicen que la cantidad de raciones diarias se reduce a 2. A continuación, vamos a indicar qué magnitud contiene nuestra variable. Como puedes darte cuenta, es el número de días. Luego vamos a comparar el número de días con estas dos magnitudes. Es decir, vamos a comparar el número de días con la cantidad de soldados. Y luego vamos a comparar el número de días con la cantidad de raciones diarias. ¿Y cuál es el fin? Bueno, el fin es encontrar la relación de proporcionalidad que existe entre ambas magnitudes. Esta información es muy importante. Bueno, primero trabajaremos con el número de soldados y el número de días. Empezamos entonces. Si agregamos 40 soldados, ¿qué ocurre? Bueno, como puedes observar, la cantidad total de soldados aumenta y el consumo total de estas provisiones será mayor, ya que estos 40 soldados también consumirán estas provisiones. ¿Y esto qué provoca? Bueno, provoca que las provisiones se agoten más rápidamente y por lo tanto el tiempo que durarán estas provisiones será menor. Es decir, si aumentamos el número de soldados, el tiempo de duración de las provisiones disminuye. Este comportamiento donde una magnitud aumenta y la otra disminuye nos indica que son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora trabajaremos con el número de días y la cantidad de raciones diarias. Bien, si reducimos el número de raciones diarias, el consumo total de las provisiones será menor y por lo tanto las provisiones durarán más tiempo. Este comportamiento también nos indica que son magnitudes inversamente proporcionales. Finalmente, vamos a aplicar la relación de proporcionalidad inversa. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, de acuerdo a la teoría, nos dice, si dos o más magnitudes son inversamente proporcionales, entonces el producto de sus magnitudes es una constante para cualquier situación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazar. Para una primera situación, sabemos que el número de soldados es 360. Por lo tanto, aquí sería 360. El número de días es 20. Y la cantidad de raciones diarias es 3. Esto va a ser igual para una segunda situación, donde la cantidad de soldados es 400. El número de días es X y la cantidad de raciones diarias es 2. Bueno, simplificando dos ceros, cuarta de
36 es 9. Cancelamos este 2. Y bueno, haciendo un esfuerzo mental, esto resulta 27. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos pronto. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo, color y sabor.